Pasando a un tema más ya clínico, voy a hablar de las enfermedades obstructivas y las resistivas, y obviamente su diferencia, ¿no? Bien, en el caso de una enfermedad obstructiva, eh, lo que pasa es que a la persona le va a costar más sacar el aire. Por lo tanto, en este caso va a aumentar la resistencia y por lo tanto el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a estar disminuido. Bien, lo normal es que en el tiempo que está demorando en sacar todo el aire sea aproximadamente de 4 a 5 segundos. En pacientes con esta enfermedad, este tiempo va a estar aumentado. El índice del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, ese índice se va a encontrar disminuido, porque el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a estar disminuido y estos son directamente proporcionales. Es decir, que en pacientes con la enfermedad obstructiva el índice va a dar menos a 0,8. Quede claro, este índice es el que define el patrón obstructivo. La capacidad vital forzada puede estar disminuida o normal, depende de la situación del paciente. Los pacientes que tienen una enfermedad obstructiva son los asmáticos y la gente que tiene EPOC. ¿Cómo saber si es EPOC o es asmática? Se realiza una prueba con bronquiodilatador. Si se revierte la situación es asmático y si no es EPOC. Es decir, si se realiza la prueba con bronquiodilatadores, se mantiene igual, es EPOC. Si no, es asmático. Bien, ahora pasando a las enfermedades resistivas, es una enfermedad también restrictiva, como por ejemplo la fibrosis pulmonar, que es el aumento de fibras elásticas en el pulmón. Las personas tienen los pulmones rígidos, lo que hace que se dificulte la inspiración y al inspirar menor cantidad de aire, lo que va a aspirar respecto a el normal. Por lo tanto, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo van a estar disminuidos. ¿Sí? Tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo van a estar disminuidos. Y el índice de Tifenau va a estar normal. La capacidad vital forzada va a estar disminuida porque la persona va a meter menor cantidad de aire en los pulmones, por lo tanto va a poder sacar menor cantidad de aire respecto a una persona que está normal. No quiere decir que no tenga un problema en la expiración. ¿Sí? Acá, eh, si hablamos de enfermedades restrictivas, también hablamos de flujo y volumen. Entonces, la forma que está en la curva que vemos muestra el flujo de aire en función del volumen pulmonar durante la inspiración máxima, desde la expiración completa, ¿no? En el volumen residual y durante la expiración máxima de la inspiración completa en la capacidad pulmonar total. La parte de arriba de la gráfica sería la expiración y hacia la derecha bajan los volúmenes pulmonares porque ya digamos que estamos yendo desde la capacidad pulmonar total hacia el volumen residual. Y hacia la izquierda están subiendo los volúmenes, ya que vamos desde el volumen residual a la capacidad pulmonar total. Los parámetros que se miden son el pico, flujo expiratorio o PEF, que es el punto máximo donde se alcanza la máxima velocidad de expiración, y el máximo flujo expiratorio o MEF, que es el máximo flujo expiratorio que puede ser entre 75 a 50 o 25% de la capacidad vital forzada. Bien, datos importantes a tener en cuenta en esta curva flujo-volumen es que volúmenes pulmonares grandes, la resistencia pulmonar va a ser baja. Esto sería de la capacidad pulmonar residual a la capacidad pulmonar total. En este sector de la curva, si realizamos un esfuerzo, vamos a poder modificar la velocidad con la que sacamos el aire, ya que ahí ya no hay casi resistencia. Esto se le llama a esta parte de la gráfica
la gráfica es dependiente del esfuerzo. En otro sector de la gráfica es al revés. Hay volúmenes pulmonares muy bajos, por lo tanto hay mucha resistencia. En estos volúmenes pulmonares no se puede modificar la velocidad. Se dice entonces que este sector de la curva es independiente del esfuerzo. Y la parte de abajo de la gráfica sería la inspiración. Para inspirar iríamos desde el volumen residual a la capacidad pulmonar total. De vuelta, los parámetros son el pico flujo inspiratorio, como en el otro caso, y el máximo flujo inspiratorio. La gráfica de la inspiración es mucho más homogénea que la gráfica de la expiración, y en la inspiración todos los flujos son dependientes del esfuerzo, ya que, bueno, es un mecanismo activo, no se puede dar pasivamente, tiene que activar, tiene que dar un mecanismo activo. Es importante también tener en cuenta que la expiración va a durar más más tiempo, que la inspiración. ¿Qué pasaría con esta misma gráfica, con un patrón obstructivo? En un patrón obstructivo, como hay más aire que se queda dentro, la capacidad residual funcional y el volumen residual van a estar aumentados. Entonces, el pico del flujo expiratorio es menor y la gráfica se va a mover hacia la izquierda porque como va a estar al revés, en teoría. Y en verde, como vemos ahí, sería el patrón obstructivo. A la persona le va a costar meter aire dentro de los pulmones, pero lo puede sacar perfectamente. Por tanto, y además la capacidad pulmonar total va a ser mucho menor. La capacidad residual funcional y el volumen residual, ambos van a quedar disminuidos porque la persona mete menor cantidad de aire, como ya dije, a la vía aérea. Esta gráfica se va a desplazar hacia la derecha y bueno, en rojo se ve el patrón. Pasando a otro tema, tenemos el tau alveolar, que es el tiempo que demora en llenarse del aire los pulmones en cada inspiración, o el tiempo que demora en inspirar el 63% del volumen corriente. Lo normal es que este tau sea de 0,2 segundos. Es la constante de tiempo alveolar y se va a calcular como resistencia de la vía aérea por la complacencia, que es lo mismo que distensibilidad. Esta constante se encuentra aumentada en personas que presentan una enfermedad obstructiva, ya que hay un aumento de la compliance, y disminuye en personas que presentan enfermedades restrictivas, ya que disminuye la compliance o distensibilidad. Acá, por último, les dejo una tabla de parámetros y sus modificaciones. Vemos acá la primera columna, los parámetros, en la segunda el patrón obstructivo y la tercera el patrón restrictivo. Bueno, siguiendo ahora con el trabajo respiratorio y el intercambio moto-gaseoso, tenemos varios conceptos relevantes a la hora de hablar de esto. Por ejemplo, el primero que vamos a hablar va a ser la presión transmural. La presión transmural es la presión que va a atravesar determinadas paredes. Como en respiratorio vamos a tener 3 paredes, vamos a tener 3 presiones transmurales. Entonces, la presión transmural entre la pared del alveolo y la pleura, esta presión transmural se denomina presión transmural pulmonar y se calcula como la presión del interior menos la presión del exterior. Por lo tanto, es presión alveolar menos presión pleural. La presión transmural entre la pleura y el tórax se denomina presión transmural torácica. Se calcula como la presión pleural menos la presión atmosférica. La presión que va a abarcar todas las capas va desde los alvéolos hacia la atmósfera. Entonces se denomina una presión transmural del sistema toraco-pulmonar y se va a calcular como la presión alveolar menos la presión atmosférica. El sistema toraco-pulmonar se encuentra en equilibrio en la capacidad residual funcional. Datos relevantes sobre esto que vamos a tener en cuenta a lo largo de este video va a ser que la presión alveolar puede ser positiva, negativa o cero. El máximo negativo que pueda alcanzar es -2. ¿Sí? La presión de la pleura siempre va a ser negativa, que está entre -5 y -8. Entonces, la presión de la pleura siempre es menor que la presión alveolar.
La presión atmosférica es 760, pero como es nuestro valor de referencia, lo tomamos como si fuese cero. El signo de presión transmural pulmonar va a contener signo positivo. ¿Quiere decir esto? Que el pulmón tiende a retraerse, como hemos hablado en los videos anteriores. Esto va a indicar que el pulmón siempre va a tender a retraerse. ¿Sí? Bien, el signo de presión transmural torácica contiene un signo negativo, ¿no? Quiere decir que el tórax va a tender a expandirse, ¿no? A tener menos presión y mayor volumen, ¿no? El signo de presión transmural torácico-pulmonar va a poder ser positivo, negativo o cero. Esto va a depender del momento del ciclo de inspiración y expiración que esté el sujeto, ¿no? Entonces, si es positivo, va a querer decir que el sistema tiende a retraerse, ¿no? A tener más presión y menor volumen. Y si es negativo, quiere decir todo lo contrario, ¿no? Que va a tender el sistema a expandirse. Y si es cero, quiere decir que se encuentra en equilibrio. Bien, a partir de estas ecuaciones que di, primero, ¿no? Presión transmural pulmonar, la presión transmural torácica y la presión transmural del sistema torácico-pulmonar, podemos decir algunas afirmaciones. Como sabemos, la presión transmural torácica es una presión pleural, presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica es cero. Como dijimos, ¿no? Lo repito otra vez. La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, pero al ser nuestro valor de referencia, lo tomamos como si fuese cero. Entonces, podemos decir que la presión transmural torácica es igual a la presión pleural. Bien, la presión transmural torácico-pulmonar, la presión transmural torácico-pulmonar es la presión alveolar, presión atmosférica. Entonces, podemos decir que la presión transmural torácico-pulmonar es igual a la presión alveolar, ¿ok? Y por lo que dije anteriormente, podemos decir que la presión transmural pulmonar va a ser igual a la presión transmural torácico-pulmonar menos la presión transmural torácica. Es confuso, pero se entiende. La presión transmural es igual a la presión alveolar menos la presión pleural, pero por lo dicho anteriormente, se puede decir que la presión transmural pulmonar es igual a la presión transmural torácico-pulmonar menos la presión transmural torácica. Después de esta fórmula se puede hacer un despeje para poder calcular la presión transmural torácico-pulmonar, que es igual a la presión transmural pulmonar más presión transmural torácica. Para que el sistema torácico-pulmonar esté en equilibrio en cero, las presiones transmurales pulmonares y torácicas tienen que ser iguales y opuestas. Entonces, para poder medir realmente esas presiones, para la presión pleural y para la presión alveolar, para la presión pleural se va a realizar a través de una colocación de un balón. Un balón es un dispositivo médico que tiene una forma esférica o de un globo que te puede, no sé, utilizar en un catéter de balón gástrico, balón intraaórtico, por ejemplo, y en este caso va hacia el esófago, ya que la presión que hay en el esófago es igual a la presión de la pleura, ¿no? Por eso se va a colocar este balón que va hacia el esófago, porque la presión pleural va a ser igual a la presión que hay en el esófago. Y en el caso de la presión alveolar se coloca un balón en la tráquea. Se va a colocar, para medir la presión alveolar, se coloca un balón en la tráquea, porque justamente como en el otro caso la presión pleural tiene la misma presión que hay en el esófago, en la tráquea va a haber una presión parecida a la presión alveolar. Bueno, en esta imagen vamos a poder ver la gráfica de presiones transmurales, curva de elastancia y trabajo. Vamos a tener en cuenta las referencias. En verde se va a ver una presión transmural torácica, en rojo la presión transmural torácico-pulmonar y en azul presión transmural pulmonar. Es importante mencionar que siempre
que una gráfica pase por el punto cero quiere decir que se encuentra en equilibrio. Presiones a la derecha del cero serían presiones positivas, lo que se tendería a retraer, a achicar, y presiones a la izquierda del cero serían presiones negativas, lo contrario, se tendería a expandir. Bien, hablando primeramente de la presión transmural torácica, o sea, la curva verde que se ve ahí, contiene tres partes. La primera parte del tórax se está expandiendo, ¿no? Ya que tiene presiones negativas y se va a ir al sector izquierdo. Este sector de la curva es la mayor parte de la curva. Entonces, podemos decir que el tórax en su mayor parte tiende a expandirse. En la segunda parte de esta curva, el tórax se encuentra en equilibrio, ya que estamos a presión de cero. Entonces, el equilibrio del tórax corresponde a un 80% de la capacidad pulmonar total o al 75% de la capacidad vital. Ya en la tercera parte de la curva de presión transmural torácica, que está en verde, el tórax se está retrayendo. Caen las presiones positivas. Entonces, cuando ya pasamos el 80% de la capacidad pulmonar total, el tórax va a tender a retraerse. Es decir, que a presiones menores del 80% de la capacidad pulmonar total, el tórax tiende a expandirse. Cuando la presión es 80% de la capacidad pulmonar total, el tórax se encuentra en equilibrio. Y a presiones mayores del 80% de la capacidad pulmonar total, el tórax se va a retraer. Bien, hablando ahora de la curva de presión transmural pulmonar que se ve en azul, esta curva se encuentra toda del lado en donde se encuentran las presiones negativas. Es decir que siempre van a tender a retraerse. Esto es debido a que el pulmón siempre va a tender a retraerse. El equilibrio del pulmón es al 10% de la capacidad pulmonar total. En situaciones normales nunca se llega al equilibrio del pulmón, porque esto va a tender a retraerse hasta que llega a un 20% de la capacidad pulmonar total, que corresponde al volumen residual. Entonces, si el pulmón puede llegar al equilibrio, sí, pero en situaciones patológicas, como es el caso del neumotórax, que ya habíamos hablado. Este neumotórax es debido a que ya no está la solidaridad de las pleuras. Las pleuras se refiere a la pleura visceral del pulmón y la pleura parietal del tórax ya no se encuentran unidas. Esto hace que quede una capa de aire en el medio de ambas pleuras y esto hace que funcione el tórax y el pulmón por separado. Es decir, cada uno va a tender a ir a su propio equilibrio. Por lo tanto, que el tórax realizaría la curva de presión transmural torácica y el pulmón realizaría la curva de presión transmural pulmonar. Entonces el neumotórax es una de las pocas situaciones en las cuales se da que el pulmón puede alcanzar su equilibrio, específicamente 10% de la capacidad pulmonar total. En un caso ya clínico, en una placa de neumotórax se ve que uno de los lados del tórax se encuentra inflado, expandido y este está en su equilibrio. Y el otro, normal, y el pulmón se achica, porque como venimos repitiendo, ¿no? Tiende a retraerse hasta llegar a su equilibrio. ¿Sí? Entonces, pasando ya a la curva de presión transmural torácico-pulmonar, este es un sistema que tenemos junto al tórax y el pulmón. Esto es lo que pasa normalmente, ¿no? En la primera parte de la gráfica, con la curva, las presiones se encuentran en negativo. Quiere decir que el sistema va a tender a expandirse. Entonces, en la segunda parte de la gráfica, el sistema se va a encontrar en equilibrio. El equilibrio del sistema es a un 40% de la capacidad pulmonar total, el cual se va a corresponder con la capacidad residual funcional. Es un 35 o 40%, no es 40% estrictamente, ¿no? Ya en la tercera parte de la gráfica las presiones se van a encontrar en positivo. Esto quiere decir que el sistema va a tender a retraerse. Entonces, del 40 al 50% de la capacidad pulmonar total sigue la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley de resorte que dice que un material que se expande, que se va a tener que volver a su posición de origen, como justamente un resorte. Es prácticamente una recta que pasa por el origen. Esta ley dice que si ejercemos una fuerza, esta se va a proporcionar, va a ser directamente proporcional y lineal. Entonces, en ese sector también es donde normalmente se expira, ¿no? Entonces,
Es importante destacar unas características de la expiración tranquila y la expiración forzada. En la expiración tranquila se llega hasta que la capacidad pulmonar funcional, que es volumen de aire después de realizar una expiración tranquila, o al equilibrio, esta expiración va a ser pasiva. ¿Sí? Se llega hasta la capacidad pulmonar total o al equilibrio, y esta expiración va a ser pasiva. En la expiración forzada es desde la capacidad pulmonar funcional hasta el volumen residual. Este va a ser un mecanismo activo que va obviamente a requerir energía, un gasto de energía. En el caso de la inspiración, esta va a ser siempre activa, en respiraciones normales, y esto es desde la capacidad residual funcional. Pero si la respiración es desde el volumen residual o la capacidad residual funcional, es un mecanismo pasivo, ya que se estaría yendo al equilibrio, ¿no? Por último, cerrando esta explicación de la gráfica que estamos viendo, hay que tener en cuenta 3 afirmaciones: que la inspiración normal o tranquila es siempre un mecanismo activo. Una inspiración desde el volumen residual a la capacidad residual funcional es un mecanismo pasivo. Y una inspiración desde el volumen residual puede ser un mecanismo pasivo. ¿Sí? Ahora pasamos a el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio es justamente el trabajo que va a requerir vencer la resistencia pasiva de las estructuras del tórax, pulmones y vía aérea también, esa resistencia que ofrecen, ¿no? El trabajo de la ventilación tiene 3 componentes: componente elástico, componente viscoso o resistivo y componente inercial. El componente elástico es el trabajo necesario para estirar tanto los componentes elásticos del tórax y del pulmón. Este trabajo se va a almacenar como energía potencial que luego se va a liberar para que el pulmón pueda volver a retraerse. Va a depender mucho de la compliance pulmonar, o sea, la distensibilidad pulmonar, qué tan fácil es que se estire, ¿no? Y la compliance torácica. Es decir, cuanto más distensible o menos rígido se hace el pulmón, se va a poder distender mejor. Siendo así, mientras más compliance, es menos la elastancia y menos el trabajo que se tendría que hacer. Por otro lado, tenemos el componente viscoso resistivo, que está determinado por las resistencias al flujo que van a ejercer las vías respiratorias y por la viscosidad del aire, ¿no? Entonces, en otras palabras, es el trabajo que tiene que hacer el sistema torácico-pulmonar para vencer la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Por último, tenemos el componente inercial, que va a depender directamente de la densidad del aire. Como el aire es muy liviano, tiene una baja densidad, es depreciable. Y normalmente 1/3 del trabajo corresponde al trabajo viscoso y los 2/3 restantes son para vencer el trabajo elástico. ¿Cómo se puede medir el trabajo respiratorio? Se puede medir como la energía gastada o como el oxígeno consumido. Es decir, la energía que se gasta en cada ciclo, inspiración-expiración, es de 3,6 joules. Joules es una unidad de medida que se mide como el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton en un desplazamiento de 1 metro en la dirección de la fuerza, ¿no? ¿Está bien? La energía que se gasta en cada ciclo de inspiración-expiración es 3,6 joules. Esto se va a comparar con la cantidad de joules que gasta el ventrículo izquierdo en cada ciclo cardíaco. Es decir, el ventrículo izquierdo gasta 90 joules. Entonces, el trabajo respiratorio es menor comparado al trabajo que hace el ventrículo izquierdo. El oxígeno consumido va a ser mínimo en el trabajo respiratorio porque solamente del 2 al 4% de lo que inspiramos utiliza el sistema respiratorio, que corresponde a 3 mililitros por minuto. Como conclusión, podemos decir que el trabajo respiratorio es mínimo. La eficacia del trabajo respiratorio es de un 15 a 20%, y eso significa que de este 15 a 20% de la energía que consumen los músculos la van a utilizar para generar movimientos. El resto se va a perder en forma de calor. Acá va terminando la 7ª parte de esta serie de videos de sistema respiratorio, y como siempre le voy a estar dejando las referencias bibliográficas, que es de donde saqué la información para hacer estos videos.